Esta es mi historia real. Cuando me casé con Lorena, su hijo tenía 6 años. Desde el primer día me dejó claro que yo no era bienvenido. No con gritos, no con escenas, con algo peor. Silencio, indiferencia, una mirada que decía, tú no eres mi padre y nunca lo serás. Me llamo Rodrigo, y durante 6 años intenté ganarme a un niño que no quería ser ganado. ¿No lo logré? O eso creí, porque hace 3 semanas, a las 11 de la noche, sonó mi teléfono. Era un número que no tenía guardado. Lo contesté, y escuché una voz que no había escuchado en 12 años, una voz que lloraba. Y lo que me dijo esa noche cambió todo lo que creía saber sobre esos 6 años. Antes de contarte qué me dijo, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es allá ahora mismo. Y suscríbete al canal para que esta historia llegue a más personas que la necesitan. Conocí a Lorena en el trabajo. Ella era contadora. Yo era supervisor de logística en la misma empresa. Nos cruzábamos en el pasillo, en el comedor, en las reuniones de fin de mes. Durante un año entero nos cruzamos sin que pasara nada. Luego pasó todo. Era 4 años menor que yo. Directa, inteligente, con una risa que aparecía sin avisar y que te desarmaba antes de que pudieras defenderte. En nuestra primera cita me dijo algo que me pareció valiente. Tengo un hijo de 5 años, se llama Mateo, y es lo primero en mi vida, no lo segundo, no lo tercero, lo primero. Si eso es un problema, mejor que lo sepamos ahora. No era un problema. O eso creí entonces. A Mateo lo conocí 3 meses después. Lorena fue cuidadosa con eso. No quería que su hijo conociera a cada hombre que entrara en su vida. Que yo lo conociera significaba algo. El primer día fue en un parque. Lorena me había dicho que Mateo era un niño tranquilo, observador, que tardaba en abrirse, pero que cuando lo hacía era extraordinario. Lo que no me dijo era que tenía los ojos de alguien que ya había visto demasiado para sus cinco años. Lo saludé, me miró, y luego se fue a jugar solo, como si yo no existiera. Lorena me susurró, dale tiempo. Le di tiempo. Nos casamos cuando Mateo tenía 6 años. Lorena y yo llevábamos 1 año y medio juntos. Habíamos hablado de todo, del futuro, de la convivencia, de cómo iba a funcionar la dinámica con Mateo. Yo entendía que él era el centro. Estaba dispuesto a construir algo despacio, a su ritmo, sin forzar nada. Lo que no entendía, lo que nadie me explicó, es que a veces no importa cuánto tiempo le des a un niño. A veces hay una herida tan profunda que ninguna paciencia del mundo alcanza para tocarla. El padre biológico de Mateo había salido de su vida cuando él tenía 3 años. Sin explicación, sin despedida. Un día estaba y al día siguiente no estaba y nunca más volvió. Mateo tenía 6 años y ya sabía que los padres se van. Y yo era el siguiente en la fila. Los primeros meses en casa fueron cordiales. Mateo me respondía cuando le hablaba. Comía en la misma mesa. Veíamos películas los 3 juntos. Pero había una distancia. Una pared de cristal que yo podía ver, pero no tocar. Lo intenté de todas las formas que supe. Le pregunté qué le gustaba. Me respondió con monosílabos. Le propuse enseñarle a andar en bicicleta. Me dijo que ya sabía. Le compré un videojuego que había mencionado una vez de pasada. Me dio las gracias con la misma educación fría con la que le darías las gracias a un desconocido. Lorena me decía que era normal, que necesitaba tiempo, que en el fondo me estaba evaluando. Pero yo sentía otra cosa. Sentía que Mateo había tomado una decisión antes de conocerme. Había decidido que yo no iba a quedarme, y para no sufrir cuando me fuera, prefería no dejarme entrar. Hubo una noche que lo cambió todo. Para mal. Mateo tenía 8 años. Habíamos tenido un día difícil. Él había sacado una mala nota en la escuela y Lorena le había llamado la atención. Yo estaba en la cocina cuando escuché que él le decía algo en voz baja. Me acerqué sin querer, sin intención de escuchar. Escuché igual. Le dijo, ¿por qué tuviste que casarte con él? Antes éramos solo tú y yo. Lorena tardó en responder. Luego le dijo algo sobre el amor, sobre las familias, sobre cómo yo también lo quería a él. Mateo respondió, él no me quiere a mí.
Está aquí por ti. Cuando tú no estés, se va a ir igual que el otro. Me quedé quieto en la cocina. No dije nada esa noche. No dije nada al día siguiente. Pero algo en mí cambió. Seguí intentándolo, pero algo se había roto por dentro. Los años siguientes fueron así. Yo intentando, él resistiendo. No era un mal niño. Era un niño asustado que había construido muros de concreto alrededor de algo muy frágil que no quería volver a perder. Lo entendía, pero entenderlo no hacía que doliera menos estar en el mismo cuarto que alguien que te miraba como si prefiriera que no existieras. A los 10 años empezó a llamarme por mi nombre. Rodrigo. No papá, no padrastro, no nada. Rodrigo. Como si yo fuera un vecino que vivía en su casa. A los 11 años, durante una discusión por algo que ya ni recuerdo, me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Me dijo, tú no eres mi familia. Lorena lo mandó a su cuarto. Esa noche lloramos juntos. Ella me dijo que lo sentía. Yo le dije que no era su culpa. Ninguno de los dos dijo lo que los dos estábamos pensando. Lorena y yo nos separamos cuando Mateo tenía 12 años. No fue por él. O no solo por él. Habían pasado otras cosas, el desgaste, la distancia, decisiones que no supimos tomar a tiempo. Las parejas se rompen por 1000 razones y rara vez por una sola. Pero mentira si digo que esos 6 años conviviendo con alguien que no quería que yo existiera no dejaron marca. El día que me fui de esa casa, Mateo estaba en su cuarto. No salió a despedirse. Lorena me acompañó hasta el coche. Nos abrazamos un momento. Le dije que le deseaba lo mejor. Lo decía en serio. Manejé sin saber bien a dónde iba. Y pensé, 6 años. 6 años y el niño ni siquiera salió a verme salir. Los años siguientes reconstruí mi vida. No fue rápido, no fue fácil, pero se puede. Cambié de ciudad. Empecé en otra empresa. Tuve relaciones que no funcionaron y una que sí. Nunca tuve hijos propios. No por decisión exactamente, sino porque la vida fue llevándome por otro camino y en algún punto dejé de forzar el rumbo. De Lorena supe poco. Nos escribíamos en los cumpleaños durante los primeros años. Luego eso también fue apagándose. Era lo natural. De Mateo no supe nada. Ningún mensaje, ninguna señal, nada. 12 años de silencio. Llegué a pensar en él de vez en cuando, en cómo estaría, en si habría superado lo que fuera que llevaba cargando desde los 3 años, en si alguna vez había entendido que yo nunca quise hacerle daño, pero uno no puede vivir esperando mensajes que quizás nunca llegan. Seguí adelante. Hace 3 semanas, un martes a las 11 de la noche, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dudé. ¿Lo contesté? Al principio no dijo nada. Solo escuché respiración. Y luego un sonido que tardé un segundo en identificar. Lloraba. Pregunté quién era. Y escuché. Soy Mateo, me quedé sin palabras. Tenía 24 años. Hacía 12 que no hablábamos. Y estaba llorando al teléfono a las 11 de la noche. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que no sabía. Me dijo que llevaba semanas queriendo llamarme, que había buscado mi número durante días, que había marcado y colgado 4 veces antes de dejar que sonara. Le dije que se tomara su tiempo, y entonces me dijo algo que no me esperaba. Me dijo que su madre le había contado cosas que él no sabía cuando era niño, cosas que nadie le había dicho porque era demasiado pequeño para entenderlas. Le había contado que cuando su padre biológico se fue, yo había sido el primero en estar, que cuando Lorena tuvo una crisis de ansiedad que la dejó 3 semanas sin poder levantarse de la cama, cuando Mateo tenía 7 años, había sido yo quien lo llevó a la escuela cada mañana, quien le hizo el desayuno, quien le explicó sin entrar en detalles que mamá estaba un poco enferma pero que se iba a poner bien. Él no lo recordaba. Era muy pequeño, o creía que no lo recordaba, pero me dijo que había un recuerdo que llevaba años sin entender. Un recuerdo de una mañana, sentado en el asiento de atrás de un coche, con la mochila en el regazo, mirando por la ventana, y una mano que en algún momento le apretó el hombro. Una sola vez, sin decir nada, me dijo, «Creo que esa mano era tuya». No supe qué responder.
Me dijo que había pasado los últimos años muy enojado, con su padre biológico, que nunca volvió, con su madre a veces, sin entender bien por qué, y que durante mucho tiempo ese enojo también lo había sentido hacia mí, pero que últimamente había empezado a entender algo, que el enojo que sentía hacia mí no era realmente hacia mí, era miedo, el mismo miedo de siempre, el miedo de que yo también me fuera, y que la única manera que supo de manejar ese miedo fue asegurarse de que yo no pudiera lastimarle, mantenerme afuera, tratarme como a un extraño, para que cuando me fuera y él estaba convencido de que me iba a ir, no doliera tanto. Me dijo, pero te fuiste igual, y dolió igual. Me dijo, y creo que una parte de mí lo provocó, y no sé si alguna vez me lo puedes perdonar. Hubo un silencio largo, no de incomodidad, de esos silencios donde dos personas están procesando algo que es demasiado grande para las palabras. Le dije que no había nada que perdonar. Le dije que un niño de 8 años que ha visto irse a su padre no necesita pedir perdón por protegerse como puede. Le dije que yo también había cometido errores, que hubo momentos en que me rendí por dentro aunque seguí intentándolo por fuera, que quizás si hubiera encontrado la manera de decirle en voz alta lo que sentía, en lugar de seguir esperando que él bajara los muros, las cosas habrían sido distintas. No lo sé, nadie lo sabe. Me dijo algo entonces que no esperaba. Me dijo, Lorena se volvió a casar hace 2 años. Mi nuevo padrastro es buen hombre. Y cuando lo vi la primera vez pensé en ti. Pensé en lo que debiste sentir cuando yo te miraba como lo estaba mirando a él. Me dijo, no quiero que él pase por lo mismo que tú. Me dijo, y por eso te llamé, porque necesitaba entender cómo se hace. ¿Cómo se queda alguien cuando todo le dice que se vaya? Le respondí lo más honesto que pude. Le dije que no sabía si tenía una respuesta para eso, que quedarse no es una fórmula, que hay días en que no sabes por qué sigues ahí, excepto porque algo dentro de ti dice que eso es lo correcto. Le dije que su nuevo padrastro iba a cometer errores, que él también los iba a cometer, que lo importante no es no cometer errores, sino seguir estando después de cometerlos. Le dije, que tú lo estés pensando ya significa algo. Estuvimos más de 2 horas hablando sobre él, sobre esos años, sobre cosas que ninguno de los dos habíamos dicho entonces y que quizás necesitábamos decir ahora. Cuando nos despedimos, me dijo algo que tardó en salir. Lo noté. Noté que lo pensaba, que lo dudaba, que respiraba antes de decirlo. Me dijo, ¿puedo llamarte otra vez? Le dije que sí. Le dije que cuando quisiera. Han pasado 3 semanas. Me ha llamado 2 veces más. Conversaciones más cortas, más tranquilas. Me contó que habló con su padrastro, que las cosas están siendo difíciles pero que está intentando. Me preguntó cómo estoy yo. Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo, no así, no con esa clase de cuidado real. No sé qué somos ahora. No somos padrastro e hijastro. Eso quedó en otra vida. Tampoco somos extraños. Somos algo que no tiene nombre todavía. Dos personas que compartieron 6 años de la misma historia y lo vieron todo de manera diferente, y que ahora, 20 años después, están empezando a contarse el uno al otro qué fue lo que realmente pasó. Lo que pienso cuando miro hacia atrás no es en los años perdidos. Eso sería fácil. Lamentarse es fácil. Pienso en ese niño de 8 años parado en la puerta de su cuarto, convencido de que yo me iba a ir igual que el otro, haciendo todo lo posible para que, cuando eso pasara, ya no quedara nada por perder. Ese niño no estaba equivocado en tener miedo, solo estaba equivocado en pensar que podía controlar el dolor. Nadie puede. Y pienso en esa mañana, en el asiento de atrás del coche, con la mochila en el regazo, en una mano apretando un hombro una sola vez, sin palabras. Él lo recordó. Durante 20 años lo llevó guardado sin saber qué era. A veces las cosas que creemos que no llegaron son las que más lejos llegaron. Si esta historia te llegó, deja un comentario.
¿Hubo alguien en tu vida que intentó quedarse y tú no lo dejaste entrar? ¿O alguien que se quedó de todas formas? Suscríbete para que más historias como esta encuentren a las personas que las necesitan.